Bueno, yo hice una introducción, que a lo mejor avancé sobre algunas cosas que quiero que cuentes vos, pero más o menos es así. Ustedes están pidiendo una mejor planificación y un poco más científica de la que están llevando adelante los poderes políticos. Sí, en principio, si me permitís, Sí. quisiera completar un poco tu introducción con alguna perspectiva del diagnóstico que nosotros tenemos, Ujú. que es un diagnóstico bastante coincidente con casi todas las autoridades sanitarias de la provincia y de la municipalidad, en el caso de Rosario, que es con quien más interacción tenemos, con los organismos públicos universitarios, con investigadores, en general todo el campo sanitario, podríamos decir que coincide en que hay dos maneras de enfocar el problema que tenemos hoy de la pandemia. Una sería la que establece que la evolución de la enfermedad tiene un curso natural, Ujú. digamos, ¿no? Es decir, la gente se va a contagiar de determinada manera porque se vincula, porque no hace caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias o políticas, que se junta a pesar de que le decimos que no se junte, y entonces va a haber una cantidad de muertos que son inevitables, Ujú. ¿no? Hay una línea argumental, podríamos decir, que la sintetizó en pocas palabras el expresidente Mauricio Macri, que dijo que se mueran los que se tengan que morir. Es decir, cuando hay una catástrofe de este tipo, en este caso sanitaria, bueno, ustedes tuvieron la experiencia de la inundación Ujú. en algún momento en Santa Fe, ¿sí? Un tsunami, dice, bueno, esto produce muertes, ¿no? Entonces, eso es inevitable, porque eso es casi como un hecho natural. Nosotros estamos planteando una cosa totalmente distinta, que es decir, hay un hecho totalmente incontrolable, que es la aparición de un nuevo virus, que desconocemos prácticamente el 90% de las cosas de ese virus, pero si nosotros tomamos decisiones sobre la evolución de la pandemia, podemos disminuir francamente de manera muy importante la cantidad de enfermos y consecuentemente la cantidad de muertos. Ujú. Esto es lo que se intenta hacer o lo que se intentó hacer a nivel nacional en el primer periodo de cuando el virus llega a la Argentina. Sí. La estrategia inicial del gobierno nacional fue controlar el ingreso, primero controlar el ingreso del virus al país. Recordemos, parece que pasó hace muchísimo tiempo, pero fue en marzo, digamos, fue hace Ujú. apenas 6 meses esto, ¿no? Eh, Cómo el virus ingresa al país, se suspendieron todos los vuelos internacionales, y de manera que no ingresen muchas personas a la Argentina. Eso se pudo controlar, se limitó al área urbana, digamos, del Gran Buenos Aires y de la capital, y gradualmente, y a través de las personas, porque somos nosotros los que vamos llevando el virus de un lado al otro, se fue diseminando por distintos lugares del país. Y llegó a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe. Ujú. ¿Qué pasó en la ciudad de Rosario? Hubo un primer periodo donde nosotros pudimos, a través de estrategias específicas del área de salud, acotar la dispersión de la pandemia. Primero, nosotros teníamos aproximadamente entre 20 y 25 casos por día en Rosario y eran fácilmente identificables. La mayoría de ellos tenían que ver con personas que viajaban a Buenos Aires y traían insumos, Sí. un camionero, su familia, y se pudieron acotar esos casos a la zona, lo que se llaman los, las burbujas sanitarias, es decir, cuando vos tenés 100 casos en una ciudad, como por ejemplo Rosario de 1 millón de habitantes, esos 100 casos están distribuidos, pongamos 20 casos en 5 lugares específicos. Ujú. Entonces vos haces intervenciones intensivas en ese lugar, haces el rastreo, haces los hisopados, controlás la distribución del virus y decís, tratemos de que se quede acá, que no salga de este barrio, de estos 20 barrios donde están el virus. Hubo un ejemplo que fue mediáticamente muy desarrollado en Capital, vos te acordarás que cerraron un barrio de Sí, la la provincia de villa. Buenos Aires, La villa. exacto, y eso fue algo impactante, digamos, para todos, pero estratégicamente, desde el punto de vista sanitario, se logró controlar que no muriera mucha gente en esa zona, ¿no? Ujú. Es decir, esas son intervenciones sectoriales, puntuales, cuando vos tenés el foco, cuando tenés algunos Cuando, focos. cuando lo determinás al ¿Qué foco, pasó lo en ves Rosario? claramente, sí. ¿Qué pasó en Rosario? Cuando vos tenés 1.000 casos, 1.500, como estamos teniendo ahora, 1.300, 1.500, 1.000, ya no tenés 20 barrios o 20 focos distribuidos en los distintos barrios,
sino que tenés toda la ciudad inundada del virus. Sí. Hoy nosotros en Rosario tenemos el virus en todos lados. Entonces no se puede hablar de una estrategia de diagnóstico rápido, de hisopados y de aislamientos focalizados o de burbuja sanitaria, porque toda la ciudad es una gran burbuja hoy. O sea, Entonces, lo que hay que hacer, se nos pasó el tiempo de la focalización, digamos. Exacto. Es como si vos querés apagar el fuego de Córdoba, Sí, con una dotación de bomberos. claro. Eso lo puedes hacer cuando tenés 4 o 5 focos de incendio. Una vez que se te quemó toda la sierra, tenés que rogar que llueve, digamos. Sí. O sea, tenés que tomar una decisión drástica general para que se resuelva. Nosotros hoy no podemos apagar los pequeños focos de incendio porque no tenemos, está incendiada la ciudad. Y por lo tanto lo que hay que hacer es provocar una lluvia. Esa lluvia es un plan planificado, regulado, claro para toda la población. Lo que vos decías, en alguna manera también contribuye al desarrollo de la pandemia. Si los mensajes de los de los dirigentes políticos, ya sea oficialistas u opositores, o sea, de la dirigencia política en general, no son claros y generan más confusión en la población, la pandemia se desarrolla más aceleradamente. Entonces hay que ser muy claro con la gente y decirle, bueno, nosotros necesitamos que llueva, traigo esta comparación, digamos, para bajar el fuego, digámoslo así. ¿Qué significa que llueva? Que disminuyamos lo más que se pueda la circulación de gente, que es la causa principal de la dispersión del virus. Que no hay otra manera que el virus se propague si no es por las personas. Y si las personas circulamos mucho, el virus circula mucho. Entonces, esto tiene que ser algo drástico, corto en el tiempo, o sea, estamos hablando de una semana, 10 días, de disminuir al 50, al 60% la circulación de gente. Entonces el Estado, en este caso tanto los poderes ejecutivos, los legislativos, todas las digamos, los que tienen responsabilidades de gobierno, deben definir cuáles son las acciones que disminuyen la circulación de gente. Y este esquema debe ser analizado regionalmente. Como vos decías, hay lugares donde están abriendo las escuelas. Sí. Pero porque no conozco. Ahí sí. Yo te digo que en Rosario es una locura abrir una escuela. No, claro que en Rosario no, pero hay lugares del norte provincial. 800 habitantes, 800 habitantes, donde no hay virus. Claro, yo digo, esta comparación que decía de la lluvia, nosotros necesitamos que se disminuya de 1.000 casos a 400, 350 casos por día. Esto nos va a permitir volver al momento en que podíamos controlar los focos. Ahora, para eso no necesitamos estar 3 meses adentro. Claro. Porque también estos mensajes generan reacción, porque si vos le decías a la gente que hay que volver a la fase 1, la fase 1 era tenés que tener una autorización del Estado para circular. No estamos planteando eso. Nosotros no estamos planteando eso. Nosotros estamos planteando un plan de acá a marzo, abril, que es cuando suponemos que va a estar la vacuna, con optimismo pensamos esto, donde entremos en un periodo de restricciones y de aperturas. Es decir, de cierre de actividades y de apertura de actividades controladas, reguladas, que nos permitan volver a tener focos controlables y no esta dispersión incontrolable que tenemos. Eso nos va a permitir, primero, garantizar el aislamiento de las personas que estén infectadas. Segundo, disminuir la cantidad de ocupación de camas en los hospitales y en las salas de cuidados críticos. Tercero, recuperar al personal que está agotado. Y entonces, eso va a tener un impacto muy fuerte, seguramente, en la cantidad de muertos. Vamos a disminuir la mortalidad. En Rosario ayer hubo 49 muertos por coronavirus. Es una cifra tremenda. Si vos me dijeras que, bueno, es por única vez, bueno, es una catástrofe igual, pero no es que hubo 49 muertos y al otro día no murió nadie. El otro día hubo 20 y mañana habrá 30. Y si nosotros sumamos 30 muertos diarios, la proyección que hicieron los investigadores de CONICET de que a fin de octubre íbamos a tener 800, 900 muertos en Rosario, nos vamos a quedar cortos. Hoy tenemos 500 muertos en Rosario. Estoy pensando que es una bomba de calle Salta cada día prácticamente. Si lo pensás, es la explosión de calle Salta todos los días y es muy fuerte, como hay que pararlo. Te consulto, Ricardo. Sí.
¿Cómo se maneja ahora el personal de salud? Porque en un principio, en el inicio de la pandemia y los meses posteriores, se establecía como una rotación del personal, trabajaban grupos separados, en caso de que se contagien, poder suplirse los trabajadores. ¿Eso se continúa haciendo? ¿Es posible? Bueno, eso no se hizo en todos lados así. Algunos servicios se organizaron de esa manera, lo que ellos llamaban burbujas también. Ese término se usa mucho, el de la burbuja, un grupo de mañana, un grupo de tarde, para evitar aislamientos. Nosotros en el servicio, los servicios municipales, no llevamos adelante ese esquema. Lo que hicimos fue implementar medidas de bioseguridad muy estrictas, garantizándole a todos los trabajadores los elementos de protección personal. Y la verdad que hemos tenido mucho éxito. No cerramos los servicios, mantuvimos los horarios de los centros de salud abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y hoy tenemos, mirá, el dato positivo de eso es que por cada caso de trabajador enfermo en la Municipalidad de Rosario se aíslan 3 personas. ¿Me explico? Claro. O sea, solamente 3 se diagnostican como contacto estrecho de esa persona, lo cual es un número muy bajo. Si nosotros estamos hablando de personal expuesto a alta contagiosidad. Bien, ¿quién estableció esto? Porque evidentemente es un protocolo altamente efectivo en el que tampoco se aislarían tantos trabajadores y de esta manera podría continuar medianamente normal el ritmo del sistema de salud en esta ocasión. Sí, esto fue una decisión de la Secretaría de Salud Pública, digamos, ¿no? Es decir, los protocolos de cuidado en el lugar de trabajo son estos, los elementos que necesitamos para trabajar son estos. Hubo una discusión entre un grupo de trabajadores, entre nosotros y la gestión, donde reclamamos, bueno, estos son los elementos, no son los mejores. Hubo ahí una semana donde discutíamos cuáles eran los mejores elementos. Claro. Se pudieron garantizar y nosotros cumplimos el horario habitual. Hoy, el Ministerio de Salud de la provincia está evaluando, volver atrás en esto de las burbujas, porque la verdad que ya no tiene sentido cuando vos tenés, como te decía antes, la ciudad incendiada. O sea, ¿qué sentido tiene que vos te exacto, por eso digo. De trabajo si te podés contagiar en cualquier lado hoy, ¿no? Ahora, Ricardo, yo estoy recibiendo mensajes de gente de los hospitales de acá, del Iturraspe, por ejemplo, donde me cuentan que los han vuelto a convocar a todos los trabajadores para trabajar en la administración, que están trabajando de a 12 en la administración cuando es un laburo que podrían hacer desde su casa y es la resolución del ministerio en el sentido que todos tienen que volver a laburar. Ahí también hay una falta de inteligencia en la toma de decisiones, porque evidentemente, digamos, no podés juntar a 12 personas en una oficina. Mira, yo creo que lo que hay que evaluar en cada lugar de trabajo, y esto también lo venimos nosotros planteando como asamblea, es que se garanticen las condiciones mínimas indispensables para que nosotros no nos contagiemos. Eso significa espacio físico, significa elementos de protección personal. Yo desconozco las condiciones del hospital de Iturraspe que vos describís, la verdad que no sería irresponsable de emitir una opinión al respecto. Lo que digo que en general nosotros lo que sí reclamamos es que estén los elementos de protección personal, es decir, el barbijo, la bata, el alcohol, el algodón, todo lo que necesitamos para trabajar, que los ambientes se puedan ventilar, que se pueda hacer rotaciones de lugares, es decir, que podamos trabajar la mayor cantidad de cosas que se pueden hacer al aire libre, que se hagan al aire libre. Nosotros estamos haciendo muchísimos trabajos hoy al aire libre, lo que son hisopados, los rastrillajes poblacionales se hacen con un móvil en una esquina, al aire libre, todo eso disminuye el riesgo para los trabajadores. Es decir, esas son las condiciones mínimas para trabajar. Yo no sé, digamos, ustedes han tenido contacto con los gobiernos, me contaban que han tenido reuniones con Pablo Hapkin, con el intendente. Creo que le han pedido una entrevista al gobernador y a la ministra, que todavía no se ha concretado o no han recibido respuestas. Sé, y tengo entendido por alguna gente de Santa Fe, que están gestionando una entrevista con el intendente Jatón. Ustedes, la idea es que les permitan empezar a, por lo menos les permitan sugerir cuáles son las decisiones que hay que tomar puntualmente, digamos, este juego de llaves, de lo que sería un juego de llaves de grifo, cerrar y abrir con inteligencia, no genéricamente. Claro, nosotros tuvimos una reunión con el intendente de la municipalidad y creo que una de las reuniones tal vez más
interesantes que hemos tenido en este último tiempo ha sido una reunión con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que fue la semana pasada, esta semana, donde, bueno, le planteamos esto mismo, y la verdad que quiero decir que hemos sido escuchados, nos escucharon con muchísima atención, con muchísimo respeto. Digo que es muy importante lo de la Comisión de Salud de la Cámara porque ahí se encuentran todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y ahí hubo un consenso general de que hay que hacer algo. Por lo pronto, de que así como estamos, tanto los que pertenecen al oficialismo como los que pertenecen a la oposición, coincidieron en dos cosas. Primero, que la pandemia no es una cuestión de responsabilidad exclusiva de un partido político, sino que es una catástrofe social y que todas las fuerzas políticas tienen que ponerse a la pandemia, la resolución de esto al hombro. Que lo peor que nos puede pasar es buscar sacar un rédito partidario de esta situación, y que se comprometían a analizar otra propuesta y presentar una propuesta conjunta de todas las fuerzas políticas al Poder Ejecutivo a fin de que sea estudiada. Esto a mí me parece fundamental porque últimamente estamos escuchando nosotros en los medios, el intendente de Rosario lo dijo y creo que el gobernador en algún momento también, de la necesidad de un consenso para aplicar las medidas. Bueno, yo quiero decir que el consenso, por lo menos el consenso político está. Y esto lo digo, casi te diría, con cierto orgullo de nuestros dirigentes políticos, porque no es lo que se ve en otros ámbitos. O sea, a nivel nacional hay sectores políticos que están tratando de llevar agua para su molino y promoviendo políticas en contra de las políticas generales de cuidado. Vos podés estar en contra de una estrategia. Podés decir, mira, me parece que no es por acá, es por allá. Pero no podés, como dirigente político, querer sacar un voto más o un voto menos, o pensar en las elecciones. Sí, o pensar en las elecciones, claro. Está muriendo. Eso es una bajeza política que yo no la vi, quiero decirlo con sinceridad, no la vi en ninguno de los dirigentes que estuvieron en esa reunión, todo lo contrario. Eso a nosotros nos dio mucho aliento, porque creemos que bueno, esperemos que la dirigencia política esté a la altura, ¿no? Digo, no es lo mismo que el gobernador decida una estrategia y en esa notificación, en esa conferencia de prensa, esté el presidente de la Cámara de Diputados, que es de un partido opositor, y esté el presidente de otro partido opositor, que esté el gobernador diciendo una cosa y a la media hora el dirigente de la oposición diga eso está todo mal. Eso acá no está ocurriendo. Eso a la gente le hace mal. Sí, en Santa Fe no está ocurriendo, y lo que sí está ocurriendo es que evidentemente entramos como en un estado de a ver, no quiero ser duro con el lenguaje, pero entramos en una especie de nube así confusa sobre qué tenemos que hacer de acá en adelante. Lo que digo, antes éramos muy estrictos, tomábamos las decisiones los viernes, se informaba. Ahora hemos perdido ese curso, y además hay como cierta anomia, Ricardo. Hay como una especie de no aceptación por parte de la población de las decisiones que se toman o se anuncian, ¿no? Y digo, en el peor momento, porque si esto no se hubiese ocurrido hace 6 meses, lo podíamos corregir. El problema es que ahora tenemos un comportamiento de la gente ya, creo que lindando con el fastidio, porque en definitiva lo que no ve es que las medidas den resultado. Y claro, es como que se van retroalimentando. La gente no cumple y las medidas no dan resultado porque la gente no cumple. Digamos, es muy loco esto. Y alguien tiene que ponerle... Yo creo que la salida, si es que hay una salida, o por lo menos hay que apostar a esa salida, porque acá no hay salidas mágicas, pero la salida para mí es que todas las fuerzas políticas de la provincia coincidan en una estrategia, que la hagan pública en forma contundente, donde no haya brechas, y obviamente va a haber sectores que a lo mejor de la sociedad, de la parte de empresarios, que a lo mejor no les gusta, pero lo que nosotros necesitamos es que el 80% de la población, que son los trabajadores informales, los niños, los que no trabajan, los jóvenes, entiendan la gravedad del hecho y encuentren de parte de las autoridades una posición clara, contundente, y que esté transmitiendo que lo estamos haciendo para cuidar a la gente. Es decir, nosotros planteamos todo el tiempo, esto no es una reivindicación sectorial. Nosotros no estamos reivindicando el trabajo de los profesionales, estamos queriendo cuidar a la gente.
Porque a veces nos quieren hacer enfrentar con los empresarios o con los comerciantes. ¿Cómo me voy a enfrentar yo con los comerciantes si son mis pacientes? Claro. Yo cuido a los comerciantes. Es decir, en mi estrategia yo estoy incluyendo su vida y su salud en la defensa de lo que hago. Incluso, si vos analizás los países donde no se hicieron restricciones, no es que les fue bien económicamente, ¿eh? Brasil tiene 180.000 muertos por COVID y una tasa de desocupación del 14%. Sí. Y nosotros tenemos una tasa de desocupación del 11% y venimos de un modelo de restricción interna con alta tasa de desocupación. Estados Unidos ni te cuento. No, ni hablar. Tienen mal. Entonces es una falacia de que si nosotros cerramos se afecta la economía. Es la pandemia la que produce la crisis económica y es a nivel mundial. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo comparto y creo que tiene que haber un mensaje único y tiene que haber un mensaje contundente y tiene que haber un mensaje y además tiene que haber una recepción muy fuerte de la sociedad. Ojalá les den bola, digo, porque de verdad acá lo que hace falta es que se tomen decisiones que nos den también la seguridad de que vamos hacia algún lado. Yo entiendo que es difícil ir hacia algún lado cuando no tenés ni siquiera conocimiento pleno del virus, no tenés vacuna a la vista, tampoco sabés muy bien cómo va a reaccionar cada organismo, porque la verdad que el comportamiento, ustedes lo saben mejor que nadie, es muy irregular del virus, ¿no? Algunos la pasan bien, otros la pasan muy mal. La baja letalidad no implica que mucha gente ponga en riesgo su vida al momento de estar contagiado. Digo, hay como una especie de confusión general sobre la enfermedad, pero además hay como una especie de confusión en la sociedad que no termina de tener de dónde agarrarse para comportarse de una manera. Vamos a seguirlos de cerca lo que ustedes vienen haciendo. Nosotros tenemos contacto permanente, fluido con los trabajadores, algunos trabajadores de Santa Fe que están en la asamblea, para ver cómo avanzan, porque digo, de verdad son los primeros que se han plantado y dicen, bueno, vamos a tomar decisiones. Nadie se anima a decir lo que acabas de decir, Ricardo. Hay que cerrar Rosario una semana. Nadie se atreve a decir desde el poder político, hay que cerrar Rosario por una semana, porque en definitiva eso es lo que nos va a permitir. Y lo mismo pasa con Santa Fe, que está bastante jodida, ¿no? Digo, hay que tomar decisiones. Y es muy loco, pero cuando uno lo escucha hablar al gobernador, yo leí hace un rato las declaraciones, digo, el gobernador intenta decir lo que estás diciendo vos, pero no lo dice. Y alguien tiene que decirlo. Viste, que le diga a la gente, miren, loco, estamos tan mal que si no paramos una semana y no frenamos todo una semana, nos vamos al abismo, porque no vamos a tener cama, no vamos a tener personal médico, no vamos a tener elementos para curar. Entonces, digo, no es tan difícil plantear a la sociedad, paremos una semana. Y con eso después empezamos a regular qué abrimos, qué no abrimos. Pero viste que hay como un miedo de tomar la decisión, porque lo que cuenta acá es la reacción de todos los sectores que terminan presionando a los gobiernos. Sí, yo frente al cansancio de la gente y el enojo de la gente lo entiendo perfectamente, porque nosotros también lo sufrimos. Y nosotros estamos tan cansados peor como que todo nadie, el mundo, incluso un poco más. Claro. Lo que insisto con esto, hay que darle previsibilidad a las estrategias. Entonces, si vos decís, vamos a cerrar una semana, es porque la otra semana vamos a abrir, y la otra semana vamos a volver a cerrar, y la otra semana vamos a abrir. Y en la medida que podamos ir haciendo aperturas y cierres, vamos a ir bajando el número de contagios, y los cierres van a ser cada vez más cortos, y las aperturas cada vez más largas. Pero si no hacemos algo así, y seguimos con este esquema de que vamos abriendo una semana una actividad, la otra semana abrimos un poquito más la otra actividad, y así, vamos a tener que seguir con un desorden general en la sociedad y con más muertos. Eso sí es una certeza, digamos, dentro de toda la incertidumbre. Acá, Beba, mi compañera decía hace un rato, cuando se nos había cortado la transmisión, algo que sirve como espejo. Beba decía, si esto no se frena, nosotros vamos a terminar no tan lejos con unas escenas parecidas a las que tuvo España e Italia en el comienzo de la pandemia. Pero lo terrible es, hago esa comparación y digo, lo terrible es que, sabiendo esa experiencia, teniendo un poco más de herramientas para abordar esta situación, lleguemos a eso. Claro, nosotros tuvimos la ventaja como ciudad, en el caso de Rosario y la provincia de Santa Fe, de que lo que nos está pasando ahora ya le pasó a otros. Claro. Le pasó primero a los chinos, después le pasó a los europeos y después le pasó a los porteños, digámoslo así. Entonces podemos aprender de lo que hicieron uno, lo que hicieron otro y ver en qué sentido tenemos que corregir las cosas.
Y es por eso nosotros estamos haciendo esta propuesta, porque en algunos lugares del mundo, después de haber hecho una cuarentena estricta al principio, se pasó a otra cosa que no es una cuarentena, porque la cuarentena es, ya te digo, es otra cosa. No es que volvemos a la fase 1, eso es otra cosa distinta, porque la pandemia está en otro momento. Lo que ahora quiere pasar es un esquema de cierres y aperturas intermitentes cortas, que son posibles, porque no es lo mismo como me diga a mí, durante una semana, 10 días te tenés que quedar adentro, a que me digas te tenés que quedar adentro y no sé hasta cuándo. Entonces la gente viola ese mandato. ¿Me explico? Sí, claro que te explicas. Claro que te explicas, porque dicen hoy, mañana el presidente va a anunciar la continuidad. Claro, cuando no te terminan diciendo cuánto dura y ya no te empiezan a creer, porque dijiste, dura 15 días, pero después duró 6 meses, también hay Claro. una ruptura del pacto de credibilidad entre el ciudadano y el funcionario. Y eso es lo que también hay que recuperar, la credibilidad con las decisiones de Estado. Y me parece interesante lo que están planteando ustedes desde un lugar vinculado a la actividad de los médicos y los enfermeros, digamos, ni más ni menos, que son los que en definitiva saben Claro. cómo viene la mano realmente, ¿no? Así que está, digamos, desde acá Te agregaría que no solamente médicos y enfermeros, sino que toda esta perspectiva más social, digamos, que nosotros le estamos incorporando recientemente, nos abrió un poco el panorama, digamos, ¿no? Porque entendemos que la pandemia no es un fenómeno sanitario solamente, sino que es un fenómeno social. Totalmente. Porque la solución está en la organización social. Entonces hay que entender sociológicamente los comportamientos humanos para, en función de eso, establecer las estrategias. Bueno, ustedes tienen un informe muy interesante del CERIDE y del CONICET, donde tienen una mirada de cómo puede de cómo puede ir creciendo la curva, y además cómo puede ir decreciendo si se toman las medidas. Eso también es un aporte muy importante. Sí, claro. Nosotros lo que logramos en este acuerdo de trabajo junto con el CONICET es poner en concordancia una perspectiva que podríamos decir de laboratorio, elaborada por los científicos del CONICET, con la realidad que nosotros vivimos todos los días. Y lo llamativo es que lo que ellos dicen en un papel y en una gráfica que va a pasar es lo que nosotros vemos que está pasando. Entonces cuando nos dicen, sí, ustedes vivencialmente cuentan esto, nosotros en el dibujo lo podemos confirmar y lo pueden proyectar. Entonces lo que ellos están proyectando es muy grave, porque nos están diciendo vamos a estar peor que ahora si no hacemos algo, ¿no? Ahora, Ricardo, esto no llegó todavía a manos de la ministra de Salud y del gobernador. Te lo pregunto francamente, porque con esos elementos, esa duplicidad de elementos, la proyección y la ratificación práctica de ustedes, ¿es suficiente como para tomar decisiones? Digamos, no sé si es suficiente. Seguramente debe haber otras variables que nosotros no conocemos y otros digamos, otras presiones, si vos querés, de otros sectores que nosotros desconocemos. Lo que sí, acá hay una discrepancia discursiva con algunas autoridades del ministerio, que es que ellos han planteado el problema de la pandemia como un problema médico, y la estrategia entonces se limita a mejorar la respuesta médica frente al problema de la pandemia. No sé si me explico. Sí. Entonces, pongamos muchas camas de terapia, compremos respiradores, pongamos plata en los hospitales y que vengan los enfermos. Esa sería la consigna, que lo estamos esperando. Ahora, el problema es que los enfermos son cada vez más y ya las camas no alcanzan. Y no tenemos personal. Yo le escucho a la ministra que dice, todavía tenemos disponible camas de terapia intensiva. Eso a mí no me da ninguna tranquilidad. Porque, primero, que no sé cuánto más la voy a tener disponible, y segundo, que la gente se muere igual. Hay un dato que es estremecedor. El 70% de los pacientes de más de 65 años que están en respirador se mueren. O sea, no es que si vos le garantizás una cama de terapia intensiva a una persona con COVID, le salvás la vida. El 70% se muere igual. Entonces, la única manera de que no se muera es que no se enferme. Totalmente. Que no se contagie. Una cura. Que no se contagie. Entonces a mí me parece que ahí hay un error, por lo menos una diferencia, no sé si es un error, medio soberbio decir que un error, digo una diferencia de enfoque, que yo digo, nosotros decimos, hay que evitar que la gente se enferme, porque no es suficiente tener los servicios preparados.
es mejor que la gente no se muera en la casa o en la calle como pasó en Ecuador, en Europa, que ustedes contaban. Pero yo prefiero que la gente no se muera. Ricardo, te lo repito, todavía no han recibido respuesta del Ejecutivo para recibirlos y tener una charla. Importa poco mucho eso si de verdad ya intervino la legislatura, pero no es lo mismo reunirse con la ministra, que es la que toma las decisiones cotidianas, ¿no? Sí, claro, una de las cosas que también nos transmitieron los diputados es que ellos nos van a gestionar un encuentro con el gobernador y a lo mejor alguno de los de la comisión. Bueno, estamos a la espera de eso. Che, desde acá nuestra absoluta acompañamiento a la idea, a la difusión de esto y además a que de verdad les den bola. Me parece que es muy importante que les den bola por el bien de todos nosotros, por el bien de toda la sociedad, que evidentemente está a tiempo de evitar que esto se convierta en una tragedia aún más grande de lo que es inevitable, pero puede ser mucho más grave y de verdad, teniendo los recursos a mano, es increíble que no tomemos decisiones rápidas. Sí, esperemos que sí.